Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuestro amigo Vicente Alfonso, de quien hemos estado leyendo las últimas semanas su libro más reciente con Alfaguara que se llama La Noche de las Reinas. Vicente, pues bienvenido. Siempre es un gusto leerte y platicar contigo. Así es que, pues platícanos un poquito acerca de, pues, la motivación para escribir La Noche de las Reinas y nos lanzamos con las preguntas que ya varios de los compañeros traen aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí, por supuesto, pero también por su tiempo de lectura y por los comentarios y preguntas. Eh, Respecto de La Noche de las Reinas, pues, ¿qué puedo decir? En principio, que es una novela que resulta atípica para mí por lo que tiene que ver con su proceso creativo. Eh, Usualmente, digo, mis novelas son todas muy reporteadas, muy investigadas, pero también le dedico mucho tiempo a la estructura, le dedico mucho tiempo a la redacción. Y en este caso, decía yo que es un proceso atípico porque la novela me llevó 3 años de investigación, más de 3 años de investigación y solo poco más de 4 meses de redacción. Eh, Creo que estuvo diseñado así porque yo quería imprimir un sentido de velocidad a la historia. Y bueno, como ya ustedes la conocen, no spoileo mucho al decir eh, eh, que la historia transcurre en un lapso de 24 horas, ¿no? En donde son 24 capítulos y cada uno corresponde a una hora. Y vamos rotando el punto de vista entre cuatro personajes distintos. Eh, Como les decía, hice un archivo muy amplio. Me dediqué mucho tiempo a investigar el periodo, ¿no? La novela ocurre en un solo día, pero que es un día que trata de reflejar las peores y las mejores herencias de la década de los setentas, ¿no? Y entonces me preocupaba mucho cuando iba a empezar a redactar la novela, que se me desbalagara la investigación, que me ganara el yo cronista, la tentación de eh, documentar y dar cada vez más detalles, de profundizar en la vida de los personajes. Yo quería encontrar el balance adecuado entre lo que debe uno de profundizar y al mismo tiempo en lograr una prosa ágil que involucrara al lector, que lograra engancharlo. eh, y es por eso que resolví meter una especie de metrónomo, es decir, este aparato que le marca el tiempo a los músicos, ¿no? Que se utiliza mucho, por ejemplo, para los ensayos, ¿no? Para marcar un tiempo, un timing perfecto. Yo fui músico muchos años, entonces dije, bueno, vamos a escribir con metrónomo, vamos a escribir este, y también con un cronómetro descendente, ¿no? En donde el tiempo se va agotando. Entonces tenía esta idea de decir, cada capítulo puede suceder en una hora, no me puedo salir de esos estándares y al mismo tiempo el cronómetro se va agotando, ¿no? Entonces, respecto de los personajes, bueno, ya si a ustedes les parece bien, los iremos mencionando respecto en el orden en que vayan saliendo las preguntas, pero les puedo adelantar que son cuatro personajes muy distintos, ustedes ya los conocen, pero a quienes nos acompañen desde afuera, les podemos adelantar que la idea era reunir a cuatro personajes que probablemente no se habrían reunido en otras circunstancias. La circunstancia específica que los convoca es la final de un certamen de belleza internacional que se celebra en nuestro país y por lo tanto convoca a todo tipo de públicos, desde los que asisten para aprovechar los reflectores, es decir, los políticos que siempre quieren estar ahí en el centro de las miradas, eh, pero también los manifestantes que aprovechan los grandes reflectores, y este lo era. Pensemos que este tipo de finales de certámenes de belleza convocaban un mínimo estimado de 900 millones de telespectadores. Entonces, la final del certamen ocurre en Mazatlán, en el puerto de Mazatlán,
y ahí se dan cita personajes de naturalezas muy diversas. Yo junto a un gobernador que está convencido de que la mano dura es la mejor vía para sacar al territorio de una serie de problemas. También a una chica que representa a Sudáfrica, que en ese momento es un estado eh, que no goza del mayor prestigio internacional, puesto que el apartheid está en su apogeo, ¿no? Un régimen discriminatorio que es condenado en las Naciones Unidas y que por lo menos en lo que al papel respecta, tenía prohibido participar en certámenes internacionales de todo tipo, es decir, competencias deportivas, olimpiadas, mundiales de fútbol, pero que por medio de triquiñuelas y argucias legales logra meterse en esta final de un concurso de belleza. Y los otros dos personajes son Irene, una chica que vivía en un pueblo de la sierra, que tiene apenas 13 años y que involuntariamente se convierte en protagonista de esta historia porque se enamora de ella un líder guerrillero y entonces ocurre lo que ocurría y sigue, por desgracia, sigue ocurriendo, que es el señor se la roba, ¿no? Bajo el eufemismo de se la robó y se enamoraron y se casaron, vemos también una realidad muy complicada y muy lamentable. Y el último personaje es un periodista cincuentón que está persiguiendo lo que él quisiera que fuera el mejor reportaje de su vida. Sabe que el ambiente carnavalesco eh, que en ese momento se vive en Mazatlán puede favorecerlo, pero por más que trata de encontrar testimonios, la gente no quiere hablarle. Es decir, escucha en las cantinas y en los lugares públicos historias tremendas, pero en cuanto trata de bajar eso al papel, en cuanto trata de obtener los testimonios delante de la grabadora, todo el mundo se echa para atrás y eso lo frustra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se van a relacionar estos cuatro personajes? Bueno, pues en eso consiste la aventura de la novela. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción y pues pasamos a las preguntas. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Vicente, realmente qué gustazo volverte a ver. Gracias por Igualmente. volver a estar aquí en el club. Y yo sí tengo que decirte que cada vez me maravilla más tu escritura. Creo que cada vez lo haces más fuerte, cada vez lo haces más conciso. Creo que tu narración es perfecta. Creo que con este libro nos mostraste exactamente como decías ahorita, ¿no? Cuatro personajes totalmente distintos, todos con sus cosas buenas, malas, pero que en este concurso al final, como todo lo unes y los haces convivir de cada quien con su dolor, ¿no? Es una novela que realmente es muy dura porque hablas pues realmente de corrupción, hablas ahora sí que el problema, ¿no? Con la gente Gareda que realmente, porque yo soy duro, yo soy el que gobierna. Y creo que lo vemos hasta en nuestra actualidad, a pesar que el libro está marcado en el 78. Entonces sí vemos a la chica que tiene que estar yendo a todos los concursos, vemos a Irene, ¿no? Que con todo su dolor, con todo lo que ha vivido, la desaparición del esposo, el niño violado, o sea, ves tantas cosas en tu novela que duele realmente ir página por página, te duele, porque nos vemos reflejados en una realidad actual, desgraciadamente. A pesar de que esto, ¿en qué año fue, no? Donde realmente los concursos de belleza se daban casi en cada pueblo, donde en todas las ciudades, y era muy llamativo realmente para tanto los medios de comunicación como para el gobierno y para las personas. Entonces, sí, a mí me maravilló esto, cómo pones estos cuatro personajes que se podría decir que nada que ver uno con el otro. ¿Cómo es de que tú en tu imaginación o a la hora que lo estabas tú escribiendo, pudiste poner a cada uno siendo tan distintos, pero que a la vez los cuatro pudieran como que unirse, entrelazarse en algún momento? A mí eso me maravilló y si nos pudieras contar un poco más de tus personajes. Bien, muchas gracias, Jenny. Ma- Rescato varias cosas de tu comentario que agradezco otra vez, ¿no? Una lectura muy generosa. Eh, los personajes, como les decía, eh, tratan de abarcar digamos,
los 360 grados del espectro de personajes que podríamos haber encontrado en 1978 en esa final, ¿no? Es decir, en los años 70, eh, México fue varias veces sede de estos certámenes de belleza y como bien lo señalas, eh, eran vendidos como una actividad benéfica, eran promovidos estos certámenes como fiestas multiculturales, como celebraciones de ingreso de México o del país del que se tratara, celebraciones de ingreso a la modernidad y al concierto de los países desarrollados, ¿no? Eh, y en realidad eran una especie de caballo de Troya, en donde había muchos prejuicios, y lo sigue habiendo por desgracia, ¿no? Es decir, la cosificación que se hace por un lado de las mujeres, pero también de ciertas ideas de la época. Por ejemplo, me ha ocurrido mucho con lectores que me dicen, oye, pero ¿cómo se te ocurrió eso de poner a las chicas a posar con tanquetas de guerra o con armamento pesado? Les digo, bueno, basta hurgar en los archivos, ¿no? Eran prácticas que ocurrían. Ahorita nos parecería tremendo, ¿no? Que una reina de belleza posara con un misil o con una tanqueta, pero en ese momento eh, había operaciones eh, poco aseadas, digamos, para instalar estos prejuicios. Es decir, se trataba de empatar el discurso bélico con los cánones de belleza. Entonces, si de por sí imponer un canon de belleza ya no suena este, a algo que digamos que no es deseable, ¿no? Porque justo promueve estas visiones racistas. Bueno, sumémoslo a estos discursos bélicos y tenemos algo que como novelista no se me podría haber ocurrido, ¿no? Entonces, creo que por eso les decía al inicio que como cronista, como reportero, me fascinó, eh, no en un sentido positivo, sino muchas veces me horrorizaba, pero causaba como cierto hechizo el encontrar que cada vez que uno hurgaba, cada vez que me metía a hurgar en las realidades de estos certámenes, podría encontrar cosas peores, ¿no? Cosas más oscuras. Y de ahí sale la intención de hacer la novela. Eh, yo recuerdo que cuando yo era niño era una práctica común, no nada más en casa de mis padres. A mí me tocó ser niño justamente en los años 80, en finales de los 70 y principios de los 80. Y eh, era una práctica familiar, ¿no? Reunirse a ver la final de los concursos de belleza. Y como dices, era, o sea, desde la chica municipal hasta la representante del estado. Es un esquema que se replicaba, bueno, hasta en las facultades, en las universidades, había las reinas de belleza. Y pensemos en lo que esto podía provocar y seguramente provocó en muchas generaciones de hombres y mujeres, ¿no? En donde se imponían estándares de belleza, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, homenajes a mis autores y a mis libros favoritos. Dos casos muy rápidos, ¿no? El primero, yo no escondo, nunca he escondido mi devoción por la obra del maestro García Márquez, ¿no? Es uno de mis autores favoritos, el otro es Mark Twain, y los dos están ahí muy bien reflejados. De García Márquez, por ejemplo, una de mis novelas favoritas es El Otoño del Patriarca, que como sabemos cuenta una serie de anécdotas alrededor de un dictador latinoamericano, muy en el tenor del realismo mágico que caracterizó a algunos de los exponentes del boom y especialmente a Gabo, ¿no? Pero cuando le preguntaban a García Márquez en quién se basó para su patriarca, para su dictador, decía, no es uno, son todos los dictadores latinoamericanos que pudo documentar, ¿no? Y vaya que le tocó a él como reportero conocer muy de cerca las realidades, no nada más de las dictaduras latinoamericanas, sino también de la censura periodística. Eh, y yo pensaba, ¿qué pasaría si hiciéramos un ejercicio similar con las figuras de poder de nuestro México de los setentas, ¿no? Y entonces, más allá del presidente, que sabemos que nuestro país ha sido muy presidencialista desde hace muchas décadas,
Pensaba también en esas figuras regionales que son los gobernadores y que como son muchos, quedan siempre disfrazados en ese anonimato de los que llegan, son emperadores por un sexenio y después se van, ¿no? Pero justamente como, dado que mi trabajo como escritor y como reportero me ha permitido conocer muchos puntos del país y platicar con mucha gente, encontraba anécdotas increíbles. Y decía, es que esto es para una novela, bueno, da para muchas novelas, ¿no? Entonces les decía, la tentación era, de pronto había cosas que se antojaban increíbles. Yo pongo al gobernador, que el gobernador ficticio que yo creo a partir de esta amalgama de gobernadores, le apodan, se llama Román Gareda y le apodan el tiburón de Escuinapa, ¿no? Y es un tipo que trae su trío de músicos siempre acompañándolo. Y esto parece increíble, pero me encontré gobernadores que tenían una pequeña orquesta y una pequeña orquesta que tenía la instrucción de tocar mientras el gobernador dormía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, uno dice, solo, solo a partir de la realidad se atrevería uno a poner esas cosas. O gobernadores que despachan en una alberca con todo su equipo, con todo su gabinete de secretarios ahí alrededor y con guaruras, etcétera, ¿no? Este, encontré por lo menos 4 o 5 que tenían esas prácticas, ¿no? Que despachaban en un sauna o que iban de cacería y al mismo tiempo impartían instrucciones o que replicaban este, espacios clásicos de Roma o de Grecia en sus espacios particulares. Entonces, bueno, si se trataba de sentirse emperador, se mandaban a hacer sus pequeños coliseos o partenones, ¿no? Eh, Decía, ¿cómo podemos dejar de lado esto, no? O sea, es como el sueño de todo novelista. El anecdotario de los gobernadores mexicanos es el sueño de todo novelista. Y por otro lado, les decía, hay otro homenaje que es a mi otro autor favorito, que es Mark Twain. Desde niño me fascinaba una novela que se llama El Príncipe y el Mendigo, que eh, si recordamos, cuenta una historia que aparentemente es de corte fantástico, que es en Londres nacen 2 niños idénticos al mismo tiempo, pero de distintas familias. Y uno es hijo del rey, es heredero de la corona de Inglaterra, y el otro niño es hijo de una familia de mendigos que vive en la periferia de Londres. Van creciendo los niños y un día se encuentran en las afueras del palacio, se dan cuenta que son idénticos y se intercambian, se cambian de ropa, ¿no? Y entonces llegan los guardias del príncipe y sacan al que está vestido en harapos sin darse cuenta de que es el príncipe. Y entonces el príncipe les va diciendo, tontos, no se dan cuenta de quién soy, soy el futuro rey. Y lo sacan y se ríen de él y dicen, pobrecito, está loco, ¿no? Y luego el mendigo se queda dentro del palacio y lo llaman en sus clases de latín y no sabe absolutamente nada y no sabe cómo comportarse en un banquete y a nadie se le ocurre que no pueda ser el príncipe, ¿no? Dicen, ay, pobre, quizá está agotado de las muchas clases que tiene, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué nos dice Twain con esto? Que la identidad es un asunto que no es inherente a nosotros únicamente, sino que nos es conferido por la colectividad, por el contexto en donde estamos. O sea, otra vez, ¿no? ¿Cómo resultaría ese ejercicio en nuestro México tan convulso, ¿no? Y entonces yo pongo estos personajes que usualmente no se habrían conocido, por ejemplo, esta modelo sudafricana que está acostumbrada a desfilar en pasarelas en París y en Milán, y de repente, por azares del destino, intercambia, por lo menos por algunos momentos, el papel con una chica que nunca ha salido de su pueblo en la sierra o que salió pero solamente para ser arrestada y estar durante años recluida en un calabozo, en un cuartel militar. Y sin embargo, uno pensaría que es muy fácil detectar ese intercambio y sin embargo, en ese carnaval que está ocurriendo en ese momento en Mazatlán, al parecer nadie se da cuenta. Y esto que parece ficción ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? No, y de verdad, excelentes novelas. La de García Márquez a mí me gustó mucho por la forma en cómo lo escribe.
O sea, esta forma de juntar los párrafos, de que no haya tanta coma, tanto punto, se me hizo buenísima la historia, la verdad. Es una de las novelas que son mis favoritas de García Márquez también. Y sí, como dices, ¿no? O sea, esta forma de cómo marcas a este gobernador a mí me encantó, esta forma de mostrarlo, ¿no? O sea, dices, volteas y dices, aquí los tenemos y son varios, igualitos. Me daba mucha risa porque estaba leyendo tu libro y en eso pasan después del 15 de septiembre, el 16, de las fallas que hubo en varios lugares sobre el grito. Y hay uno donde pasan y me empecé a reír porque pasan que como forma cultural y artística, el alcalde o el gobernador de ese lugar puso a una bailarina exótica vestida como de Adelita, Ujú. con la bandera. Dije, aquí está nuestro libro. Entonces sí, sí dices, a mí me impactó, cómo podemos verlo en nuestra realidad. Como digo, esta parte de la chica, pues ahora sí que ella trabajando, ¿no? Ahí haciendo el show, habiendo niños y mujeres y bueno, un show artístico, y ves cómo también, ¿no? Esta forma de que no querían que estuviera esta modelo, de cómo vemos, cómo tratamos a personas diferentes, ¿no? Por un color de piel, por venir de otro país, que porque era modelo, porque no pintaba como ellos pensaban. Y cómo el trato, ¿no? A la gente de las poblaciones, y no es más que voltearnos a Chiapas, ¿no? ¿Cómo están? O sea, simplemente. Entonces, sí, me encantó tu libro, realmente creo que desde el anterior que leímos de La sangre desconocida, ahora dices, wow, qué hombre, realmente qué bonita escritura, realmente me Muchas, encantó. muchas Muchas gracias, gracias, Jenny. Vicente. Fíjate que, bueno, a todos les comento, ¿no? En estas reuniones con clubes de lectura, les digo que en cada estado creen reconocer a los modelos del tiburón de Escuinapa. Hace unos días, no voy a decir el estado, pero me contaban una anécdota de un gobernador que hace años llegó a inaugurar una biblioteca infantil, ¿no? Pero que estaba tratando de dar un discurso y como los niños hacían ruido, los mandó sacar. La inauguración de la biblioteca ocurrió sin niños, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, de pronto es eso, ¿no? Eh, la conciencia de tener el poder, de pronto puede ser demasiado para algunos, ¿no? Me decían, no, ando a los niños de la biblioteca que se inauguraba para ellos, ¿no? Pero, pues, por más que los mismos del equipo de cultura decían, no, bueno, estábamos horrorizados, ¿no? No voy a decir el lugar, pero uno pensaría que estas cosas no ocurren si no nos hubieran ocurrido a todos, si no hubiéramos sido testigos de eso, ¿no? Claro, no, sí, muchas gracias, esperemos que pronto nos podamos ver para que también una firma mi libro. Encantado, Pero sí, encantado, no, muchísimas gracias. encantado. Al Claro que sí, contrario, nos Gracias. ponemos de acuerdo para vernos. Keila, adelante con tu comentario. Hola, buenas noches. Igual aquí, segundo libro que leo contigo, que el primero igual fue aquí con Recomiéndame un buen libro. Y este libro, la verdad que lo disfruté mucho. Me gustó mucho cómo está estructurado, esto de en 24 horas pasan tantas, tantas, tantas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que en ningún momento te pierdes, la lectura te lleva y te lleva. Y pues la verdad es que no tengo una pregunta, sino que esta parte que me gustó de tu libro es que nos muestra ficcionado, ¿verdad? Pero esta parte que solo vemos una superficie, que solo vemos lo de arribita, solo vemos las mises que sonríen y lo que la tele quiere que veamos en ese entonces, ¿no? Ahorita pues sabemos que comunicación que solía ser hace unas décadas, pero en ese entonces pues veíamos solo lo que ellos querían que viéramos. Y cuando llegamos a ese episodio o al capítulo donde Higareda dice que pasó todo la entrada de los rebeldes y todo esto, cómo ellos lo manipulan y dicen, no, si nadie me quiso matar, se armó, se rearmó y la gente feliz y la gente extranjera que llegó y todo, para ellos no pasó absolutamente nada. Entonces, digo, lo sitúas en una época que yo todavía no estaba, pero que fácilmente
podemos poner que es 2024, 2025 y sin duda lo vamos a creer porque esto es tan atemporal, esto que tú nos cuentas, es no solo eso, sino los personajes que parecieran, bueno, vuelvo, repito lo que ya dijiste, ¿no? Del gobernador, que decimos, bueno, ¿cómo puede ser posible que haga esto? Pero, repito, es, es en cualquier momento y le podemos poner un acento norteño y le podemos poner un acento sureño y le podemos poner de cualquiera y va a casar porque tristemente es nuestra... es nuestro entorno, es nuestro contexto, como se dice ahora, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso y como que sí me dejó pensando así como que ¿qué otras cosas no estamos viendo, no? ¿Qué otras cosas? Que siempre decimos, la realidad supera la ficción. O sea, yo leí tu libro y digo, wow, qué cosas. Pero si nos ponemos a ver ese lema de la realidad supera la ficción, ¿qué cosas realmente podrían estar pasando? Y que no nos permiten ver, o sea, vemos solamente lo que las personas que están en el poder pues quieren que veamos y nos dejan percibir. Ahorita tal vez por las redes sociales y que fácilmente uno puede grabar, puede tomar fotos y aún así, con la IA, ya no sabemos qué realmente sí está pasando y qué no, porque yo veo muchas cosas y yo digo, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Y no veo que abajo en letras chiquitas dice producido con IA. Entonces dices, bueno, ya no, ya no podemos distinguir la realidad de la Ujú. ficción, ¿no? Entonces, sí me gustó, o sea, el libro me ha dejado como que esas partecitas tan, ¿qué será? Pues, en algún momento para que te deja pensando un poquito más, ¿no? Digo, no tengo o tal vez la pregunta sería, ¿qué cosas más podríamos por allá? Pero creo que tú eso no nos vas a poder contestar, ¿verdad? Pero Ujú. te agradezco que con pues con esa habilidad para escribir nos hayas regalado esta historia que la verdad disfruté mucho y repito, te deja ahí un buen sabor de boca. Muchas, Gracias. no, al contrario, muchas gracias a ti por la lectura, por los comentarios. Y efectivamente, ¿no? O sea, yo mismo al investigar, les comentaba, uno se da cuenta, ¿no? Cómo funciona la historia y la historiografía, es decir, cómo queda registrada la historia. Y uno se da cuenta de que siempre se impone una narrativa que conviene a los poderosos, ¿no? Y tenemos la posibilidad de reescribir esas historias. Eh, en algunas presentaciones, por ejemplo, me decían, oye, qué buena onda que pones eso de los manifestantes porque nunca había pasado en un certamen. Digo, no, eso es lo que creemos, que no había pasado. Pero para varias de las presentaciones, eh, lo que hice fue imprimir muchas notas periodísticas de la época, de lo que conseguí en mi investigación en hemerotecas. Y por ejemplo, hay notas que estudié con tanto esmero que me acuerdo incluso de quién las hizo, donde se publicaron los títulos, ¿no? Por ejemplo, en 1976, Vicente Leñero hace una crónica sobre el final de Señorita México, que se llama La Noche de las Bellezas Frías. Y no es una crónica complaciente, al contrario, es bastante crítica, ¿no? Y luego en 1978, Federico Campbell hace una entrevista eh, con manifestantes en contra del certamen, de un certamen de belleza internacional que, es, que tiene como sede a México. Y entonces yo les decía, bueno, es que ahí es donde están patentes las expresiones de descontento, ¿no? El trabajo de los ahora llamados activistas. Y por supuesto, por ejemplo, en uno de sus libros de crónicas, Ricardo Garibay cuenta cómo se dedicó a perseguir a, a representantes de belleza de Argentina y de Chile y de Israel, porque quería que le dieran declaraciones. Las sudamericanas, de hecho, declararon frente a otros periodistas, Miss Argentina, eh, con mucha candidez, dijo que deseaba elecciones democráticas para su país cuando estaba recién instalada la junta militar
con Videla al frente, ¿no? Que sabemos lo que fue, o sea, hasta el 83 hubo elecciones con Alfonsín, ¿no? O sea, donde sale Alfonsín, pues. Este, y en Chile estaba Pinochet, ¿no? Entonces, siempre se nos decía que los certámenes de belleza eran apolíticos y yo pienso otra vez, ¿no? Si promovían esto que les digo de armamento, ¿no? Las chicas posando junto a armamento pesado, si, este, si de repente se procuraban estas postales muy a modo, o sea, con una producción que parece como de diseño, en donde una chica de color tenía que entregar la corona a una representante sudafricana. eh, no podemos pensar que se daban por azar y que eran, este, pues escenas ingenuas, ¿no? Sino que había todo una puesta en escena, que había un director detrás de la gran obra de teatro, ¿no? O que había varios directores. Y esto es lo que a mí me interesaba, ¿no? Me interesaba contar el contrarrelato de aquellas fiestas felices e inofensivas que tanto nos vendieron en las décadas pasadas, ¿no? Porque hubo muchas voces que se silenciaron, por supuesto. Ya ni hablemos, insisto, de los estudiantes o de las muchachas que estaban en la sierra, ¿no? Hay un periodo, hay un momento que yo retrato en la novela y que me han dicho, es que es el culiacanazo de hace unos años. Y no, en el 74, si mal no recuerdo, en enero del 74 o 76, no me acuerdo cuándo fue, el asalto al cielo, que es un momento en donde obreros, estudiantes y choferes de autobuses intentan tomar la ciudad de Culiacán. Y podemos estar en desacuerdo o de acuerdo con lo que intentaban esos muchachos. A mí no me interesa hacer juicios de valor respecto de eso, pero sí ponerlo sobre la mesa porque son episodios silenciados, ¿no? Es decir, hoy es 23 de septiembre y es una fecha importante para la historia de nuestro país, ¿no? Eso nos lo enseñó el maestro Carlos Montemayor, ¿no? Hasta que el maestro Montemayor no hizo las armas del alba, no tuvimos un conocimiento profundo, plural, de lo que había pasado en torno al cuartel Madera. Nos los habían vendido como delincuentes, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los privilegios de la literatura, permitirnos ver desde otro punto de vista pasajes de nuestra historia que desconocíamos o que conocíamos mal contados. Muy bien, pues gracias por la respuesta. Norma, adelante, por favor. Hola, hola Vicente. Oye, pues a mí también me gustó mucho la novela. Me parece que está escrita de una manera que fluye muy, o sea, es muy ágil, ¿no? La estructura, mm, me parece que está súper bien aprovechada porque podemos ver incluso un momento desde diferentes puntos de varios personajes, ¿no? Eso me gustó mucho. Y fíjate que yo creo haber identificado algunos hechos históricos que pasaron no en Sinaloa, sino en Guerrero. Yo, me parece a mí que Higareda es ya no me acuerdo cómo se llama el gobernador que estaba ahí gobernando en el 78, ¿no? Pero su esposa, que fue abusada por el gobernador, o sea, como varios hechos que dijo, Esto es en Guerrero". Pero luego dije, es que puede ser en cualquier lado. Esto pudo haber sido en cualquier lado, ¿no? Entonces, esto que describes muy bien de estos gobernadores, que para mí son como señores feudales por 6 años, que hacen y deshacen a su antojo. ¿Viste? Me parece que está súper. Estaba en Spotify, ¿no? El Sauce y la Palma y luego los boleros, porque me parece que está muy bien ambientado en lo que es Sinaloa. Y me dio mucha tristeza pensar que un estado tan alegre, tan productivo, de gente tan trabajadora, esté como está hoy. Mencionabas hace unos momentos acerca de este culiacanazo que te comentaron. Ay, Ujú, ¿dónde estás? ujú, Acá estás, te me moviste de la pantalla. De este ujú, culiacanazo que te decían, fíjate que yo me imaginé el momento de Ayotzinapa.
cuando pues hay ahí un enfrentamiento, quema de camiones, los estudiantes muertos. Fue lo que yo imaginé. Y es tan, como decía Keila, es tan atemporal lo que nos cuentas, que esto pudo haber pasado hace 50 años como pudo haber pasado el día de ayer. Me parece muy bien logrado y me parece tan triste que poco hayamos podido avanzar como país. Y bueno, pues sí, eso muy triste. ¿Tú crees que entiendo por qué? Si es que es guerrero lo que nos cuentas, entiendo por qué lo quisiste situar en Sinaloa, porque en los agradecimientos nos cuentas lo agradecido que estás con el Estado, y ¿tú crees que si lo hubieras dejado en Guerrero, si es que es Guerrero, hubiera funcionado tan bien como funciona con Sinaloa? Muchas gracias, Norma. Sí, yo creo que eh, sí me han comentado esto que mencionas. Ahora, hay otros amigos sinaloenses, tengo muchos amigos y maestros sinaloenses que me dicen, no, bueno, es que obviamente es Sinaloa en tal periodo. Hay un poquito de todo, hay un poquito de todo. Y lo que me interesaba es lo que les comentaba hace unos momentos. Eh, si yo hubiera puesto nombres de personas y lugares específicos, la novela corría el riesgo de ser un retrato muy puntual. Y creo que combinando diferentes momentos y diferentes personajes, eh, mi intención era no echar luz sobre la biografía de un personaje, sino sobre algo que se ha repetido tantas veces en nuestro país, que por desgracia es más la regla que la excepción. Es decir, ojalá en la historia de México en los setentas hubiéramos tenido uno o dos o tres gobernadores corruptos o que tuvieran este sentido del poder absoluto, ¿no? Pero son la mayoría. Y eso es lo que les decía. A mí me asustaba ver que si uno revisa las crónicas de la época, no importa el estado que esté uno estudiando, es increíble, ¿no? Yo soy de Coahuila. Sobre mi estado pesa una megadeuda que fue adquirida ya en este siglo, ¿no? Y una megadeuda ilegal que rebasa como 7 o 9 veces el techo de endeudamiento de un estado, o sea, de mi estado, ¿no? Eso quiere decir que mis nietos van a seguir pagando una deuda de un dinero que se esfumó. Cuando García Márquez pone al patriarca a vender el Mar Caribe, nos parece insensato, fuera de toda proporción, pero un gobernador que endeuda su estado para las próximas 4 generaciones vende más que el mar, ¿no? Vende el tiempo, vende la soberanía del estado, vende un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, cuando yo voy a mi estado me dicen, oye, pues te faltó punch, ¿no? O sea, tu tiburón es tierno comparado con lo que nos ha tocado en ciertos momentos, ¿no? Y eso es terrible. Por ejemplo, otro estado este, que es como dices tú, y esa es la gran contradicción, ¿no? Son estados que yo quiero mucho, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Veracruz ha tenido también un historial de conflictos, ¿no? Entonces, casi en cualquier estado donde uno ponga un pie, le van a contar estos horrores. Y era lo que me interesaba, ¿no? Efectivamente, Guerrero es un estado que yo quiero mucho. Viví ahí en Guerrero, acabo de estar en Guerrero hace unas semanas dando un taller, tanto en Acapulco como en Chilpancingo, y me decían lo mismo, ¿no? Me decían, oye, reconocemos un montón de rasgos, aunque otros no. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, esto de las luchas estudiantiles pues puede ser, por supuesto, lo de Ayotzinapa porque lo tenemos muy fresco, pero en Sonora también la universidad tuvo en los años 60 una lucha estudiantil que fue muy violentamente reprimida, ¿no? Entonces, yo por ahí lo escribo en un libro de crónicas, estas particularidades, cuando uno les pone ese pequeño revestimiento de ficción, eh, se convierten en esos símbolos.
cuando yo vivía en Guerrero, daba un taller ahí y ustedes recuerdan esta historia de que García Márquez se le ocurrió el inicio de 100 años cuando iba rumbo a Acapulco, ¿no? Y que iba a la mitad en la carretera hacia Acapulco. Es una historia muy conocida que el mismo García Márquez se encargó de divulgar. Y yo tenía varios alumnos en mi taller en Chilpancingo que me decían, es que Macondo no es Aracataca, es Chilpancingo, porque había muchas mariposas amarillas, pero la mayor prueba que daban, que ponían sobre la mesa, era que hubo una matanza y Del que 60. efectivamente estuvieron manifestándose en la plaza, que fueron llamados a levantar esa manifestación, no la levantaron y empezó una balacera y murieron muchos, muchos trabajadores ahí, ¿no? Entonces, decían ellos, ya ve cómo sí estuvieron, o sea, dice, probablemente Gabo conocía la anécdota, les digo, es que la desgracia es que en casi cualquier ciudad o cualquier pueblo de América Latina donde te pares, ha habido un gobernador que mandó a acribillar trabajadores. Entonces, la tarea del escritor es encontrar eso, ¿no? Lo universal a partir de las anécdotas que van construyendo la historia de los pueblos. Entonces yo intentaba eso, ¿no? Por eso, frente a la tentación de haberlo cronicado como hechos reales, dando nombres, hubiera sido otro trabajo, ¿no? Hubiera sido un trabajo distinto, con otro tipo de tratamiento, pero dije, bueno, si tengo la posibilidad de amalgamar todo esto que nos ha pasado, insisto, hay anécdotas que de plano dije, no, ni mi editora me los va a creer, ¿no? Por desgracia. Este, ya me han pedido segunda parte, no estaría mal porque sí, creo que no le hice justicia a la creatividad de los gobernadores para delinquir, ¿no? Me vi conservador. Sí, sí, claro, claro, te viste de veras, como niño de pecho, la verdad. Exacto, Y vas a exacto. tener mucha tela de Sí, yo dónde creo que me van a cortar. decir, a ver, chavo, te vamos a enseñar, ¿no? Cosas como la estafa Así maestra es, deberían de así estar es. ahí, ¿no? Muchas gracias, Vicente, Y es, disfruté muchísimo el libro. al contrario, muchas gracias a ti. Y digo, es un horror que nos estemos riendo de que los personajes de fuera del libro son peores que adentro, ¿no? Pero Sí, pues ya lo decía Monsiváis, ¿no? No, no, no nos queda de otra, ¿no? Si no aprendemos a tomarlo con ese sarcasmo, pues probablemente habría muchos pasajes sí, no, invivibles en nos nuestra daríamos historia un reciente. tiro. Muchas gracias. Al contrario. Nela, adelante. Ah, ya. Es que no me dejaba encender el micrófono. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a todos. Un gusto que estés el día de hoy con nosotros. A mí me gustó tu libro, pero creo que soy de las que está muy complacida que haya sido una lectura de 150 páginas. Sé que daba la historia para más, pero creo que el hecho que lo hayas cronometrado, como bien nos has comentado, que haya sido dosificada, inclusive la cantidad de violencia que podíamos estar esperando, creo que se agradece mucho. La historia es entretenida. A mí en lo personal Melinda no me caía bien, pero entiendo también esa parte que tenía que estar en el contexto del libro, la razón de ser de que ella estuviera y apareciera. Eh, También que no era el tema fundamental Sudáfrica, que se hace una mención y que eso la verdad es cuando estábamos en el foro de lectura también hizo que muchas personas dijeran, ah, pues yo no sabía que eso pasaba en Sudáfrica, quiero investigar, pero nuestra historia es en México y como bien han mencionado otros de mis compañeros, es tan atemporal que aunque tú lo sitúes en un año en específico, la verdad es que puede ser en cualquier estado e inclusive por momentos a mí me hizo recordar situaciones que antes de tanta violencia que había en México nada más la veíamos pues en Colombia, ¿no? En países sudamericanos. Eh, en el caso de, a mí me llamó mucho la atención cómo hiciste tu segmentación, tus bloques. A mí me gustaría que nos contaras el orden de tus personajes, porque decides poner, por ejemplo, primero a Melinda, luego a Higareda, a Garay y a Irene.
Y así vamos viendo esa cronometría que tienes y en estos cuatro personajes principales vamos viendo los bloques y creo que pues al final ahí hay un pequeño guiño de qué es lo que pasa ahí con Irene, porque pues en lugar de Irene es un epílogo. Me gusta mucho cómo está desarrollado su personaje, el hecho de que planteas una guerrilla que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que pasa en lugares en donde la vegetación les permite ocultarlo. A mí, en lugar de que fuera en el norte, a mí me remontó mucho lo que pasó, por ejemplo, en Chiapas con el ejército zapatista. Em, entonces, sí, yo tengo además familia allá en el sureste y creo que cada quien se va conectando en el libro de acuerdo pues también a la edad que uno tiene, a lo que uno recuerda, también coincido con lo de Ayotzinapa, pero bueno, mi pregunta va sobre eso, ¿no? ¿Cómo ya nos habías dicho que decides que sea en una hora, pero sobre todo a mí me llama la atención, te digo, el orden de cómo pones a los personajes, porque hay momentos en que está uno con Higareda, está con sus músicos y de repente pasas con el periodista, ¿no? Y a veces son pasajes muy crueles, pero son sutilmente escritos, yo creo que de una manera muy profesional, muy depurada. Entonces, si nos pudieras platicar al respecto, por favor. Sí, muchas gracias, Nela. Como ya les mencionaba, la idea era obtener eh, dos efectos distintos, ¿no? Que es cuando los músicos están componiendo música, y les dije que yo fui músico por muchos años, tienen tres posibilidades, que es repetición, variación y contraste, ¿no? Uno establece un motivo musical y lo que puede hacer es repetirlo o repetirlo con una ligera variación o de plano poner algo que sea totalmente distinto. Eh, un poco la novela está armada con esas estrategias, ¿no? Es decir, si uno observa, hay ciertas repeticiones, ciertos ecos entre un personaje y otro, pero también hay abiertos contrastes, ¿no? Uno puede establecer esas pequeñas o grandes similitudes, por ejemplo, entre el tiburón y Jacinto, ¿no? Pero también hay afinidades, aunque parezca que no, entre, por ejemplo, Melinda y el tiburón, ¿no? O Melinda y Jacinto, y por supuesto entre Melinda e Irene, ¿no? De pronto porque son los dos personajes masculinos y los dos personajes femeninos. Es decir, no se trataba, como les decía yo, me baso en lo que hace Twain en su novela del Príncipe y el Mendigo, pero lo que hago yo es decir, bueno, vamos a hacer un, la combinación de cuatro, no de dos personajes, ¿no? Y entonces saber cuántas variaciones, cuántas combinaciones y permutaciones, como decían los profesores de matemáticas, y cuántas variaciones podemos encontrar en esto, ¿no? Eh, esa técnica también la había visto en el maestro Vicente Leñero, que ya mencioné antes, pero ahora lo mencioné hace rato como periodista y ahora lo menciono como novelista, ¿no? En una de sus novelas más conocidas, Los Albañiles, él hace una estructura que es a partir del juego de dominó. Hay un asesinato y va poniendo a los personajes en parejas, ¿no? Como en interrogatorios. Eh, y entonces a mí me parecía una manera muy hábil de presentarnos estas realidades. Entonces yo también los voy emparejando y digo, de pronto vemos a Garay con Melinda, o de pronto vemos al tiburón con Irene, y luego vemos a Garay con Irene, o al tiburón con Melinda, o al tiburón con Garay. Decía, como otra vez, ¿no? La identidad de cada uno va cambiando en relación del personaje que tiene enfrente, ¿no? Eh, como ya mencionaban, como dijo Norma, los gobernadores eran señores feudales en su sexenio, y sin embargo, esta operación de contraste resulta muy evidente en el gobernador
Higareda, porque durante el día que él cree que va a ser el mejor día de su sexenio y de su vida, el día que lo puede proyectar para ver si es presidenciable, él se da cuenta de que no es el punto más alto de la pirámide, sino que hay muchos factores de poder que están por encima de él. Es decir, llegan los norteamericanos y le dicen, usted muévase, y le quitan la pistola, que es su orgullo, y lo relegan a una segunda fila y ni siquiera lo dejan opinar. Cuando las cosas se le empiezan a salir de las manos, le dicen, a ver, usted está relegado ahí, quédese por favor, no nos estorbe. Y a la cena ni siquiera lo convocan, o sea, él llega casi por azar, ¿no? Entonces dice, bueno, siempre nos toca eso, ¿no? Él que está acostumbrado a tener un poder absoluto, en ese momento se siente absolutamente disminuido, ¿no? Entonces, este, insisto, esas operaciones en donde por un lado él puede ser omnipotente, pero por otro tiene que seguir instrucciones como si fuera un empleado este, de rango intermedio, nos da un personaje que también, como mencionaba Jenny, no puede ser en absoluto bueno o en absoluto malo, ¿no? Sino que nos dan esos claroscuros que tiene la vida, ¿no? Que yo coincido contigo, a mí, Melinda tampoco me cae bien y tampoco me cae bien el tiburón, pero hay momentos en donde los vemos, o por lo menos yo traté de hacerlo así, los vemos totalmente humanizados, ¿no? Es decir, cuando este tipo dice, no, es que ni siquiera entiendes bien lo que están hablando en la mesa, cuando dice el tiburón, ni siquiera sabes, ni siquiera puedes paladear esa cocina, estos platos que sirvieron, porque no es tu ámbito, este, te das cuenta también de algo que mencionaba don Pablo González Casanova en alguno de sus ensayos que tiene que ver con la hegemonía que se vive por parte de los pueblos subordinados. Es decir, nuestra lucha no es nada más al interior de las sociedades, sino siempre giramos alrededor de un polo de desarrollo mayor. Y es algo que, como han señalado ustedes, volvemos a ver ahorita, ¿no? O sea, este tironeo en los escenarios internacionales no es una casualidad, responde a este movimiento de la historia en espiral, ¿no? Que nos dice, bueno, ya habíamos pasado por aquí y seguramente no va a ser la última vez que pasemos por este punto. Entonces Y también por fíjate, eso la estructura es así, ¿no? Es decir, va siendo circular y es el orden en que vamos viendo, perdón que te interrumpa, el orden en que vamos viendo los personajes es así, ¿no? Como si fuera una estructura en espiral, en donde decimos, ya pasé por aquí, pero sé que voy a volver a llegar a este punto. Perdón. y fíjate que en el caso de Melinda, yo creo que si hiciera uno de los objetivos de que cayera mal, sí lo logra, pero además llega un momento en que uno llega a empatizar con ella, porque si hubieras puesto la historia, por ejemplo, en nuestros años, aunque sí lo sentimos atemporal, pero creo que ahí nos das un contexto muy puntual porque se está dando el certamen y no hay una alerta como, oigan, van a ir a tal estado, son extranjeras, tengan cuidado. En el momento en que ella se queda a dormir en la playa y empiezas a narrarnos toda la historia de lo del coche, luego lo de la moto, o sea, yo ahí dije, ay, o sea, ya te robaron, ya te pusieron en trata de blancas, quién sabe qué te vayan a hacer. O sea, la verdad es que corrió con muchísima suerte y entonces ahí es cuando uno dice, es que sí, o sea, no está en un contexto en el que actualmente estamos viviendo, porque de haber sido así, hubieran tenido totalmente todas las medidas de precaución y de alertas rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía, y no sé que no hubiera violencia en los años 70, pero tal vez era menos controlado el que se llegara tanto al extranjero, o no lo sé, si llegaba, pero llegaba de manera más difusa, porque ahora con la tecnología, bueno, se enteran en cuestión de segundos, ¿no? Y ya para finalizar mi pregunta, ¿no has tenido algún lector que te diga, bueno, sí, Vicente, entiendo que hiciste el libro cronometrado, nos estás poniendo el orden de los personajes, pero ¿qué pasaría si cada uno empezara a agarrar y leyera todas las partes de Melinda, ¿no?
o las partes de Higareda, las de Garay y la de Irene. No sé si tú como escritor lo hayas contemplado y hayas dicho, eso podría sacarme 4 novelitas totalmente diferentes, porque a mí me gusta el orden en cómo lo pones. Conforme va uno leyendo a cada uno, bueno, pues va sabiendo, ¿no? Aquí está Melina, Beine Garay, o sea, de lo que pasó ella, el otro personaje te lo conecta y va uno de la mano, ¿no? Y te vas olvidando un poquito particularmente de lo que hace cada uno, porque tú nos cronometras. Pero hay alguno necio que haya dicho, yo no quiero leerlo así, yo quiero leerlo así por como viene por el nombre del personaje. Fíjate que sí, sí me ha pasado. De hecho, he tenido varias lectoras, sobre todo mujeres, que dicen que leen la novela primero todo seguido y que luego leen a alguno de los personajes que le llama la atención, leen solo esos capítulos, ¿no? Yo lo que les contaba en esas ocasiones es que aquí también la estructura deriva de otra técnica que usaba mi maestro Federico Campbell, que era novelista, un estupendo novelista y un estupendo reportero, y que en el 78 empieza a reportear para la revista Proceso. Y él tenía una técnica a la que le llamaba el perico del pirata. Y a mí me parece simpática hasta desde el nombre, porque decía, a ver, cuando quieres hacer una crónica y necesitas contrastar diferentes puntos de vista, imagínate que la voz narrativa es un periquito que está en el hombro del personaje y justo porque está en el hombro de cada personaje, está muy cerquita de su cabeza y se contagia de su manera de pensar y de ver. ¿No? Entonces dice, cuando el perico está en el hombro del pirata, ve lo que ve el pirata y piensa lo que piensa el pirata. Pero si el perico vuela y se pone en el hombro de la chica, la joven heredera, va a pensar y va a ver lo que ve la joven heredera. ¿No? Entonces, eh, creo que en el mundo y en el México polarizado que vivimos, hay que hacer propuestas que busquen la pluralidad, es decir, que vayamos rotando estos puntos de vista, porque yo ahora veo en redes sociales, es muy frecuente que la gente se pelea para tener razón, no para discutir, ¿no? Acabo de escribir un artículo hace un par de semanas eh, sobre el centenario de un novelista estupendo siciliano que se llama Andrea Camilleri. Cumple 100 años en este 2025 y él dice, como nació en 1925, en medio del fascismo y en la Italia de Mussolini, él dice, no se podía opinar en contrario de lo que dictaba el Estado. Entonces, decía, era un privilegio pensar distinto. Y a eso va esta técnica del perico del pirata, ¿no? Los personajes tienen formas de ver la vida absolutamente, radicalmente distintas. Insisto, ¿no? De otra manera no se habrían conocido, de otra manera no se habrían tocado. Entonces, si bien puede ser un ejercicio interesante leer todos los capítulos de un personaje, nos vamos a quedar solo con una parte de la historia, ¿no? Entonces, yo sobre todo doy clase en la universidad, doy una sola materia que es narrativa mexicana contemporánea, pero siempre le insisto a los muchachos, si ustedes leen solo un periódico, se están quedando con la mitad de la historia. Tienen que leer diferentes periódicos que respondan a distintas líneas editoriales y lo mismo pasa en la narrativa. No podemos narrar la mitad de los hechos, no podemos narrar las tres cuartas partes. Tenemos que tratar de narrar los fenómenos en toda su complejidad, que es una aspiración imposible, pues sí, pero estamos llamados a fracasar de la mejor manera posible, ¿no? Como novelistas. Muchas gracias, Vicente. No, al contrario. Verónica, adelante. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Porque traigo unos inalámbricos y muchas Sí, veces sí, sí sí, se sí, interrumpe. sí se te escucha. Perfecto. Pues buenas noches a todos, Vicente Alfonso, mucho gusto. Ya creo que te había visto en otra sesión y pues me encantó tu libro. Como mencionaba Nela, es una novela rápida que aparte uno se pica, ¿no? Por querer saber, no son capítulos largos, sino que va permitiendo que avance uno en la obra.
Y quiero decirte que estuve identificando perfectamente, yo vi esa final de Trinidad y Tobago, me acordé perfectamente de Janelle Commissioni. Ujú, Antes yo me sabía todos los nombres de todas las Miss Universe. Y efectivamente le entregó la corona a Margaret Gardiner. Y recuerdo muy bien la Miss Sudáfrica. Entonces, ujú, creo que tú lo pones en 73, en el ujú. 73. En 78. Ajá. El 78, son 77 y 78, y luego Ujú, ya mencionas a Bob Barker, que era el único presentador del concurso. Identifico a Cristian Martel con Miguel Alemán Velasco, que nos lo pones allí también. Sin nombres, pero nos das una buena descripción. Y la sorpresa de la novela para mí fue que nos la vas adelantando con Irene, que dice, Irene se sorprendía de tanto vigor de su abusador, y luego ándale que resulta que era Alfredo, que además de músico, guardaespaldas, era el ayudador del gobernador. Esa sí fue una sorpresa del final de la novela. Y preguntar, ay, y algo, una frase que me gustó, que describe perfectamente el puerto de Mazatlán. Una frase corta. A ver, espero si la encuentro, que la he visto mil veces y ahora que la busque no está. Que decía que hablaba precisamente de una tambora y estás en el restaurante y tú traes una y te toca otra y en otra mesa otra y ahí están. Y preguntarte qué habría sido en la exploración de que el tiburón se encuentre con Melinda, porque nos presentas exactamente que ella se viste normal para pasar confundida y luego ya nos la pones en una frase que estaba en la alberca. ¿Qué ujú. habría pasado en un final donde pues el tiburón la conquistaría nada más, pero qué sería haber bordado un final adicional con él, si lo Bien, consideraste? muchas gracias, Verónica. Bueno, eh, vamos por uno por uno por los puntos. Eh, Insisto, ¿no? Sí hay rasgos, es decir, lo he dicho muchas veces, ¿no? Los personajes son todos ficticios, todos son absolutamente ficticios. Si bien es una novela muy investigada, todo lo que pasa tiene una base real, ¿no? Es decir, las situaciones son compuestas, tomo algunos rasgos de aquí, otros rasgos de allá, pero sí. Insisto, como yo he sido periodista por muchos años, la imaginación no me da para, sé que la imaginación siempre se queda corta frente a los archivos, ¿no? Entonces, mi idea era esa, ¿no? Un poco al estilo de lo que han hecho autores como Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Es decir, cuando uno quita los nombres específicos y trata de convertir las situaciones en situaciones generales, gana esas posibilidades. Ahora, respecto de eh, este final de el encuentro entre el tiburón de Escuinapa y Melinda. eh, yo trato de hacer el ejercicio que hacía Juan Rulfo, en donde decía yo suelto andar a mi personaje y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, como novelista es un ejercicio difícil porque uno tiene su propia subjetividad y sus propios deseos para los personajes, pero tiene que aprender a escuchar al personaje, lo que el personaje, lo que es congruente con el personaje y no con lo que uno quisiera. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo creo, pero yo voy a decir lo que yo creo, que el tiburón está enamorado de todo el fasto que rodea a la muchacha, de todo eso, por ejemplo, cuando la ve en la tanqueta es cuando se enamora, entonces es como hasta cierto punto enamorarse de sí mismo, ¿no? Eh, Porque, insisto, eh, cuando ve a Melinda sin la banda, sin la corona, a lo mejor ni siquiera la reconoce, ¿no? Y creo que pasa muchísimo, insisto, un poco en el asunto del príncipe y el mendigo de Twain, que los guardias del príncipe, a pesar de que conviven todo el tiempo con él, son incapaces de reconocerlo cuando se quita la ropa de príncipe, ¿no? Creo que ha pasado muchas veces y por eso
esta mujer que ya pasó por esa situación, que ya fue reina de belleza, le aconseja a Melinda en el baño, ¿no? Le señala la banda y le dice, mira, lo que los reporteros y lo que la gente, lo que las multitudes persigue es esa banda, es la corona. Te los quitas y nadie te va a ver. Y creo que así es, ¿no? Hay una crónica interesantísima de cuando los Rolling Stones vinieron, una de las veces que vinieron a tocar a la Ciudad de México, se salió Mick Jagger a caminar por la Ciudad de México y después dijo, en todo el día, solo un muchacho que me vendió una hamburguesa me reconoció y se tomó una foto conmigo, ¿no? Y estamos acostumbradísimos a ver a Mick Jagger, ¿no? Pero quizás si no lo vemos con toda esa parafernalia alrededor, con los guaruras, con todas las luces, etcétera, no lo reconoceríamos. Entonces, una vez más, el personaje es el personaje y su contexto. Entonces a mí me gustaba pensar, cuando estaba escribiendo la novela, que efectivamente a mí tampoco Melinda me cae del todo bien, pero llego a comprenderla porque ella misma está muerta de miedo y dice, ya lo que quiero es que esto se termine y le pasa lo peor que le podía pasar, que es ganar, Sí. ¿no? Ella dice, ay, lo bueno es que ya mañana a esta hora esto se va a haber terminado y le pasa lo peor. El peor escenario es, vas a tener que vivir con esto el resto de tu vida. Este, yo me dediqué a leer muchas entrevistas e incluso algunos libros de memorias de reinas de belleza y más de una lo sugiere. Es decir, más de una sugiere que es una corona que les pesa demasiado, que las estereotipa y que las encajona y que como les advierte el asistente, ¿no? El mundo las va a recordar por ese solo instante, por esa sola noche y no pueden sacarse de encima ese enorme peso. Pero creo que a todos los personajes les ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, este, me costó mucho cerrar la novela. Me costó cerrarla porque no sabía cuál podía ser un final concluyente. Y ahí a riesgo de spoilear, ¿no? Por eso digo spoiler alert, lo que comentaba Nela es cierto, ¿no? Eh, Tanto me costaba el asunto que en el caso de Irene, yo le dejo al lector la posibilidad de imaginar qué pasó ahí y prefiero consignar lo que pasó con una colectividad muy similar, ¿no? Que podría de algún modo representarnos a todos, ¿no? Este, cuando decimos efectivamente en algún momento de mi juventud, todos éramos Marcos y después todos éramos de los 43. Es decir, cuando pasan estas cosas, este, nos ponemos en el papel de esas colectividades y me pareció que era una manera de cerrar la novela. Es decir, siempre existen estos pasajes que cierran o, o que se convierten en parteaguas, porque lo peor es eso, que no cierran. O sea, no podemos decir que la historia de los 43 está cerrada, sino que justamente son capítulos abiertos que no tienen conclusión, ¿no? Entonces, este ahí, ahí, ahí es donde se me empezaba a juntar, ahí sí, la conciencia de estar narrando un país, mi país, este, con el estar fabulando y estar conviviendo con estos personajes imaginarios, ¿no? Entonces, ¿qué habrán Muy hecho? bien. ¿Qué habrán hecho? También por eso queda absolutamente elipsado lo que hacen el reportero, o sea, Sí. con la señora esta que lo contrata para hacer un guión, ¿no? Porque hay momentos y hay territorios que quedan en la completa oscuridad, ¿no? Y en donde nada más como lectores podemos imaginarnos. Afortunadamente el periquito del pirata no vuela hacia allá y no nos deja ver, ¿no? Y ya encontré la frase. Ajá. Dice, una fiesta dentro de la juerga eterna que es el cuerpo. Y Ujú. eso describe perfectamente más. Entonces, Sí, sí, me gustó mucho las frases que usas y muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Gracias. Ricardo, adelante con tu pregunta. Hola Vicente, qué gusto verte nuevamente. Igualmente. Disfruté mucho tu novela, te lo tengo que decir porque pues, todo te lo estamos diciendo, pues que no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Gracias. Este, Creo que como lectores que somos, de repente estamos viendo cosas en las lecturas y tratamos de identificar. Y nos vamos a buscar a la red, pues este quién es y este quién es, y pues no fue en Mazatlán, fue en Acapulco y los nombres de cada uno, pero la advertencia que tú haces al principio de que haciendo uso de la ficción o del privilegio de la ficción, pues nos vas a narrar minuto a minuto lo que pudo haber sido, ¿no? Es decir, desde un principio nos está diciendo, eso que ustedes creen, pues no es. Pero de todos modos, ahí estamos tratando de buscar. Y también me pasó con el caso de Garay, en alguna de las pláticas que tuvimos antes, previo, que íbamos adelantando cada una de las metas, creo que Alfred fue el que dijo, ¿y quién será Garay, no? Y dije, pues una de dos. ¿Es el alter ego de Vicente? Esa es la pregunta que quiero hacerte. O la otra es tu maestro, que al final en los agradecimientos, pues lo estás poniendo ahí, tu maestro Federico Campbell, ¿no? Ujú. Esa es mi pregunta, porque finalmente ya te hemos dicho todos que hemos identificado a uno, a otro, pero al final yo me quedé con la duda de si es tu alter ego o es la referencia de alguien que tú admiras. Pues yo creo que son las dos. De hecho, es, es un homenaje al periodismo que se estaba haciendo en ese momento. O sea, a mí me parece, yo crecí leyendo libros como Los periodistas de Vicente Leñero. Yo estudié periodismo y estudié periodismo con el manual de Leñero y Marín, ¿no? Que es probablemente el manual más utilizado aún a la fecha por los aspirantes a periodistas, y con el manual de periodismo escrito de Federico Campbell. Eh, Recordemos que acaba de ocurrir en el 78, está recién fundado Proceso, eh, eh, o sea, tiene un año de haber salido, Gracias. este, y, pesaba todavía el gran monopolio del Estado mexicano sobre la información. No era fácil contar las versiones alternativas y había muchos periodistas que estaban tratando de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos, por supuesto, eufónicamente, ¿no? El Garay nos remite a Ricardo Garibay, por ejemplo, que como ya les mencioné, trataba de hacer un periodismo que estuviera contando las otras versiones, ¿no? A pesar de las muchísimas cosas que en su momento se han señalado, de Garibay que frecuentaba a los poderosos y todo eso. Sí, bueno, los frecuentaba, pero también tenía una pluma, este, muchísimo más afilada que la enorme mayoría de los periodistas de su época, ¿no? Y también estaban Julio Scherer, Vicente Leñero, el mismo Federico Campbell. Y luego hay otro homenaje ahí también, que es a otro de mis autores favoritos y que tiene que ver con Hemingway y El viejo y el mar. Y ahí sí, como bien señalas tú, también tiene que ver con el llegar a un momento de madurez para mí, ¿no? Que es, curiosamente, crecemos leyendo El viejo y el mar y cuando nos damos cuenta de que el viejo tiene 53 años, decimos, ay, Hemingway, que qué buena friega nos puso el maestro, ¿no? Porque él decreta la vejez. Ojalá empezaran a dar los apoyos de que fuera 53 y más, ¿no? Pero en ese sentido, sí me identifiqué mucho, aunque la novela la terminé hace 4 años y yo aún no llego a los 50, ya me empieza a pesar este asunto de decir, ¿cuál será mi gran libro si es que logro escribir alguno que me justifique como escritor, ¿no? Es decir, ya hacia los 50 años ya uno no se está preguntando qué va a hacer de su vida, ¿no? Sino ya tengo que hacerlo y tengo que pescar, como el viejo Santiago en la novela de Hemingway, ¿no? Entonces, este, yo fui muy cercano al maestro Federico Campbell y era algo que platicábamos con frecuencia. eh, el, el cómo se propone uno y en qué términos podría evaluar si valió la pena o no ejercer el oficio, ¿no? Porque
a veces era muy pesimista y decía, hacer periodismo es trazar rayas en el agua, ¿no? Y a sus amigos o a sus alumnos llegaba y nos preguntaba, ¿de qué se trató mi columna esta semana? Y hay de uno que no la hubiera leído, ¿no? Porque decía, es que, ¿de qué me sirve estar escribiendo? ¿De qué me sirve estar investigando? ¿De qué me sirve hacer reportajes? Este, entonces, en ese sentido, Garay también representa eso, que sí tenía Campbell, que sí tenía Leñero, pero que también cargo yo ahora, ¿no? Que es la sombra que me persigue a todos lados, de decir, uno está consciente de que cada libro que hace, y ahorita antes de entrar a este diálogo me estaba peleando con la novela que estoy escribiendo en este momento, y cada vez más está presente esa sombra, ¿no? De decir, este, cada libro que escribo podría ser el último, entonces hay que hacerlo como si fuera, o sea, intentando que sea el mejor, ¿no? Y eso pesa, sí pesa, Muy bien. ¿no? Pues te agradezco mucho, me da mucho gusto saludarte y gracias por por tus palabras y de tu tiempo. Al contrario, una vez más, gracias a ti, a todos ustedes por la lectura. Lo he dicho otras veces, pero me gusta decirlo, ¿no? Justo que hemos mencionado mucho a Vicente Leñero, el maestro Leñero, que era ingeniero estudió una ingeniería para ingeniero civil y le encantaba hacer cálculos, ¿no? Entonces, alguna vez se puso a calcular cuántos libros podría uno leer a lo largo de su vida. Decía, un lector promedio puede leer entre 3.000 y 5.000, ¿no? Entonces dice, bueno, pues nos quedamos con los 3.000, decía Leñero, ¿no? O los 5.000. Dice uno, puede tener una biblioteca de 60.000 volúmenes, no importa, vas a leer 3.000 o 5.000, ¿no? No importa que sean 200.000 volúmenes, lo que no tenemos es el tiempo para leerlos. Y entonces cuando uno llegaba y le decía, maestro, mire, traigo este libro, decía, ¿es de los 5.000 o no? Ya sabíamos sus alumnos, ¿no? Es decir, si me vas a regalar algo que le va a quitar el espacio a otra cosa, mejor no me lo des porque me estás impidiendo leer uno de los 5.000 que valdría la pena. Entonces yo siempre agradezco mucho a quienes se toman el tiempo y hacen el esfuerzo de leer algo de lo que yo escribo, porque pues, digo, bueno, qué bueno, agradezco mucho estar entre sus 3.000 o 5.000, ¿no? Ahorita que dices eso, no voy a tardarme mucho. Yo les digo que yo estoy leyendo más o menos como 150, 180 libros al año. Ya tengo 60. Tengo como 3.000, bueno, un poquito más, como 4.000 libros, en mi biblioteca. O sea, yo ya no los leí. O sea, porque a los 80 no voy a leer 150 libros, a lo mejor me leo 50 o 40, no sé cuántos, qué tan rápido vaya a poder leer, pero de aquí a 20 años no me voy a leer ni siquiera 1.500 libros. Entonces, pues ya no los leí, pero pues ahí están, y seguimos escogiéndolos. Muchas gracias, Vicente. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Albert. Sí, ¿qué tal, Vicente? Pues, pues fíjate que ahora sí que ya para ir terminando y para ir cerrando con broche de oro, tu novela, pues definitivamente trata temas como la verdad, la venganza pues la justicia sobre todo, ¿no? Pero un tema principal creo que es lo que viene siendo la venganza y en este de tus personajes, ¿no? Y tú crees que en realidad al finalizar tu novela, ¿crees que alguno de ellos haya encontrado la verdadera justicia o haya quedado todo así como que, y todo para qué dijera la canción de Pesado? Muy, muy buena pregunta. Fíjate que me da en la pata de palo de lo que estoy escribiendo ahora. Eh, yo otras veces he comentado que yo soy hijo de una juez, ¿no? Mi madre fue juez durante muchos años. Cuando yo era niño, mi madre era juez. Me obsesionaba el tema de la justicia y de qué significaba impartir justicia. Y como después me volví periodista de profesión, me di cuenta de que son temas que difícilmente pueden conseguirse al mismo tiempo. La verdad y la justicia no son lo mismo. Entonces, en algunos momentos tienes que decir, bueno, puedo encontrar la verdad si renuncio a la justicia, ¿no?
una situación muy clara es la de los famosos testigos protegidos, ¿no? Es decir, suspendes la acción de la justicia a cambio de información que permite encontrar verdades. Una situación tan terrible, tan dramática como los familiares que buscan a sus aparecidas, con frecuencia insisten en eso. No queremos justicia, queremos saber, ¿no? Entonces, este, por ahí iría la respuesta, ¿no? A esta pregunta que haces, que es no la pregunta clave de la novela, sino la pregunta clave del país que estamos viviendo y del mundo que estamos viviendo. No acabamos de ponernos de acuerdo en qué queremos y en qué significa tener justicia. Yo creo que ninguno de los personajes, o sea, de entrada lo diría así, ¿no? Ninguno de los personajes tiene justicia al final, ¿no? Y no tienen porque ni siquiera estamos de acuerdo en qué puede ser la justicia, ¿no? A mí me obsesiona justo porque estaban en mi casa. Aquí tengo libros como La teoría de la justicia de John Rawls. Déjenme se los enseño muy rápidamente. Y que nos lo preste después, ¿verdad? ¿No? O sea, son libros que siempre estoy leyendo. Ahí está, ¿no? Y que, o sea, tiene que ver con cómo construimos las sociedades a partir del ideal que tenemos de justicia, ¿no? Eh, Porque aparte también entran otros factores, ¿no? No es lo mismo equidad que justicia. Justicia es dar a cada quien lo que se merece, no darle a todos lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, vienen ahí un montón de consideraciones teóricas que son el centro de lo que escribo siempre. Ahorita estoy peleándome justo con una historia familiar, este, porque otra vez, ¿no? Uno empieza a rascar y dice uno, bueno, aquí hubo justicia, hubo verdad o de plano no hubo ninguna de las dos. Sé que es muy pesimista, o sea, está absolutamente pesimista decir ninguno de los personajes consiguió justicia, pero creo que en los tiempos que corren es hasta irresponsable construir escenarios distintos, ¿no? Irreales, ¿no? Mi intención no es contagiar de pesimismo a los lectores, sino fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si aprendemos a ser críticos dentro de la historia, de una historia en donde estamos viendo lo que piensa cada uno de los personajes, es muy probable que podamos ser críticos hacia afuera, ¿no? En nuestro actuar del día a día, en donde no tenemos la posibilidad de ver qué está pensando el tiburón que está volando en un helicóptero, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la gran pregunta y lo que motiva mucho de lo que escribo, ¿no? ¿Cómo construimos la verdad y cómo construimos la justicia? O, o dicho de una manera más pesimista, ¿cómo hemos sido incapaces de construir cualquiera de estas dos? Ok, muchas gracias. Y nada más una pregunta como para no dejarla ir. Si dejaras la escritura como tal en la novela y nada más fueras periodista, en tu novela, bueno, tratas temas como el glamour, la moda, la belleza, esta parte, pero también la parte de las guerrillas y la parte de la política. Ujú. ¿Cuál de estas tres ramas te gustaría nada más a lo mejor quedarte con alguna de estas tres? ¿Cuál elegirías? Eh, pues yo creo que como periodista, por ejemplo, agradezco mucho. Hice un libro de crónicas que me llevó muchos años, 4 años de trabajo muy intenso y que fue documentar historias de la Sierra de Guerrero, ¿no? Entonces, en mis años 20 hice periodismo, me dediqué a cierto periodismo duro, ¿no? Pero luego fue cuando conocí a mi maestro Federico y me dijo, ¿no? Me decía, es que a veces con ese desencanto que les digo que luego lo invadía, decía, es que hacer periodismo es trazar rayas en el agua. Y luego se le pasaba y decía, no, no es cierto, necesitamos más periodismo, ¿no? Entonces, sigo con esa especie como de esquizofrenia en donde siempre estoy haciendo crónicas o estoy haciendo
reseñas, pero soy así un entusiasta de la crónica. Entonces creo que me quedaría con eso, ¿no? Y con un tipo de crónica que tiende a contar las historias alternativas, ¿no? A generar una memoria colectiva distinta de la que nos han impuesto. Justo acabo de terminar una investigación que tiene que ver con el trabajo periodístico de García Márquez. Y lo que encontré fue que García Márquez merecería pasar a la historia no más, o sea, si hubiera sido solo periodista, ya con eso le alcanzaba, porque hizo unas crónicas estupendas, ¿no? O sea, así por mencionarles nada más un par, ¿no? Este, en algún momento, por ejemplo, se mete a reportear un capítulo que es bien recordado en Nicaragua, pero no fue contado desde adentro, y él lo cuenta desde adentro. Un pequeño contingente del ejército sandinista, chavos de veintitantos años, secuestran el Congreso, ¿no? Para tratar de negociar o de arrancarle a Somoza un grupo de prisioneros, de compañeros que habían caído prisioneros. Y entonces un pequeño contingente que no llega a 20 logran capturar la sede del Congreso y entre ellos a muchísimos cientos de congresistas, ¿no? Y tienen la habilidad para salir vivos de ahí, ¿no? Entonces son pasajes, insisto, que podemos estar de acuerdo o no con los medios, ¿no? Pero son parte de nuestra historia viva, ¿no? De la historia viva de América Latina y que no nos los han contado, ¿no? O por ejemplo, García Márquez, cuando se estaba renegociando el Tratado del Canal de Panamá entre Omar Torrijos y Jimmy Carter, eh, eh, García Márquez y Graham Greene fueron los invitados especiales por parte de Torrijos, ¿no? Y se les expidió un pasaporte especial que los acreditaba como panameños, ¿no? Entonces, no le tenía miedo, ¿no? A hacer ese tipo de cosas García Márquez. Entonces, de pronto se parecía muchísimo a sus personajes, ¿no? Como que no le tenía ningún respeto a la realidad, ¿no? La moldeaba a su gusto. Entonces, creo que también ese tipo de periodismo, puede llegar a ser muy, muy saludable y muy literario, Ok, pues muchas gracias. no al contrario. Muchas gracias, pues Vicente, agradecerte este tiempo que ha sido generoso en todas tus respuestas, en todos los comentarios y no has dejado nada sin contestar. Así es que te pedimos por último por la foto del recuerdo con tu libro. Encantado. A ver, ahí vamos. Una, dos y tres. Vamos con otra porque porque ahí va. Listo, ya quedó. Ven. Y bueno, pues aprovechar pues ya te escribimos, nos ponemos de acuerdo, pues nuevamente para repetir el desayuno, tener un encuentro nuevo y pues y poder platicar contigo en vivo a todo color y pues, como dice Jenny, pues la firma de los libros. Encantado, encantado. Y yo por mi parte, bueno, agradezco una vez más la lectura y les pediría, como dijeron ustedes hace rato, ahora todo se mueve en redes. Entonces, si les gustó la novela, recomiéndenla, por favor, porque los escritores dependemos, sobre todo de esa recomendación que es valiosísima de los lectores mismos, ¿no? Porque puede uno poner 1000 anuncios, o sea, la editorial puede poner muchísimos anuncios, pero nada, nosotros como lectores todos lo sabemos, nada es tan valioso como la recomendación de un lector, ¿no? Un anuncio, uno siempre lo ve con cierta suspicacia, cada novela que sale es, este, lo mejor desde que se publicó El Quijote, ¿no? Pero cuando un colega lector nos dice, lee esto, este, es invaluable. Entonces, por favor, échenme la mano ahí promoviendo a las reinas. Claro Claro que que sí, sí. cuenta con ello. Por Y, supuesto. y pues buenas noches y buenas Bueno, noches a Gracias. todos.